Le ganamos en las calles al macrismo y logramos ser parte de un nuevo proyecto nacional y popular. Parimos, con otros actores y actrices, el Frente de Todes. Sin embargo, seguimos expresando límites en lo que hace a la capacidad política y de relación de fuerzas hacia dentro del Frente. Esos movimientos sociales que desde la economía popular sostienen y acompañan y que han vertebrado el proyecto, obtuvieron en las listas a diputados, en el mejor de los casos, los puestos 22, 23 y 24 en la provincia de Buenos Aires, o el 15 y 16, pero sin lograr ingresar al Congreso en la última elección, como ejemplo paradigmático de los límites para pasar a la representación política. Esto es uno de los puntos centrales a preguntar. Revisar de modo permanente cómo nos posicionamos en espacio de poder y representación y de toma de decisiones en los diferentes espacios de gestión del Estado. Llegó la pandemia durante nuestro gobierno de coalición, que asumió con el inmenso desafío de prender una economía parada y un país fundido. Esa pandemia que nos empujó a resolver problemas emergentes, a garantizar lo alimentario más que antes, y puso en evidencia nuestro rol esencial, fue también la que agravó la ya difícil situación económica y devino, con los límites propios del Frente, en la crisis política que nos pone el límite con la posibilidad de perder en el 2023 las elecciones presidenciales. Siempre resistimos al neoliberalismo y creemos que la salida está de la mano de consolidar experiencias de gobierno del campo nacional y popular, amplias, consistentes. Es por eso que entendemos central para trabajar por la unidad. También sabemos que representamos aquello que falta, esa deuda histórica que permita avanzar en un sentido que elimina la pobreza estructural. Representamos una realidad que no se quiere ver, que es dura y difícil de abordar, y que implica necesariamente pensar la redistribución, en tocar capital concentrado, en discutir las rentas. Sobre los desafíos. Asistimos a una aceleración de los tiempos en relación a los cambios en el trabajo. El capitalismo, en su fase financiera y post-neoliberal, dejó la lógica de lo productivo y por ende la capacidad de generar trabajo asalariado en los términos que lo conocíamos. A su vez, los cambios tecnológicos destruyen puestos laborales y las nuevas tecnologías precipitan las transformaciones. Esto proyecta aún más el escenario de marginación del sistema y del mercado y profundiza las desigualdades. Los modelos desarrollistas han tenido grandes límites para integrar a las mayorías populares que se cayeron del sistema cuando el mercado no generó más trabajo. El contexto de pandemia profundizó todas esas dificultades. Es en la creciente problemática de una parte mayoritaria de la sociedad que se quedó sin posibilidades de integrarse mediante el empleo formal en el funcionamiento de lo social donde nacimos. Ahí surgimos, ahí crecimos, y es esa realidad, es la que nos desvela y ocupa. La economía popular ha sido la respuesta que pudimos construir desde los movimientos populares, pero presenta límites y nos obliga a pensar nuevas respuestas. Sabemos que al menos en el corto plazo esta realidad no va a cambiar sustantivamente, y para que cambie en el tiempo tenemos que dotar a ese nuevo sujeto político de capacidad organizativa, representatividad y fuerza. Es por esto que la UTEP puede ser clave en la etapa que se venga, aún más si pasamos a una instancia de resistencia a un posible gobierno de derecho conservador en las elecciones del 2023. La potencialidad del Sindicato de la Economía Popular nos otorga un espacio de construcción política amplio y ocuparlo es central para tener un rol que jugar allí. Para esto, incorporar la referencia se vuelve estratégico. Hay que tener presente que no hubo nunca un movimiento obrero organizado sin luchas y sin personas que lo planificaron, lo pensaron, analizaron las condiciones objetivas, las subjetivas, los límites y las posibilidades para que avancen en la conquista de derechos. Así como el primer peronismo constituyó y empoderó a la clase obrera argentina, nos toca pensar hoy la nueva columna vertebral, pero en las condiciones actuales, para expresar e intentar representar a un sujeto que es político, social y sindical. Nosotros en particular tenemos el despliegue territorial y la organización social. Contamos incluso con gestión de recursos del Estado, pero mostramos límites para poder articular una propuesta de carácter político, generar representación tanto en gobiernos locales, provinciales y en el nacional, en la órbita legislativa y en la ejecutiva.
Necesitamos más Estado y más de nosotros en el Estado. Necesitamos construir una relación de fuerzas que incremente nuestra capacidad de tomar decisiones sobre las políticas públicas e incidir en la distribución de la renta. A nosotros nos convoca a pensar a Argentina desde la realidad y problemática de los que menos tienen, y es por eso que otorgamos a la participación popular un lugar central. Los sectores populares, para nosotros, merecen organización popular, voz y capacidad de participar en la vida política del país. No deben ser tutelados por ningún partido político referente. Deben tener capacidad de organización y liderazgo, con flexibilidad y capacidad de conformar espacios amplios que incorporen también sectores y demandas diferentes. Indaguemos los caminos posibles para pegar ese salto cualitativo. Necesitamos referentes y referentas de nuestros movimientos populares en los congresos nacionales, provinciales, en los consejos deliberantes, en cada ministerio, diseñando política pública situada. Necesitamos pensar una estrategia de poder, de inclusión, de incorporación de grupos, de unidad, porque soles no llegamos, pero soles no podemos. El espacio político que intentamos expresar y representar es grande y diverso, y lo compartimos con otras organizaciones con quien tenemos el desafío de pensar modos de relacionarnos con ellos desde una alianza estratégica. En el corto plazo tenemos inmensos desafíos que tienen que ver con acompañar el gobierno del frente en lo que le depare sin salir de la coalición, pero diferenciando el perfil en relación a esa representación del 40% de la sociedad que está en los márgenes, que queremos blindar para que no paguen más de la crisis económica y sus consecuencias. En relación a largo plazo tenemos que crecer en el marco de los movimientos populares, representar o inicialmente expresar al 40% de la sociedad en la política y consolidar un proyecto de país, nacional, popular y latinoamericano. Queremos orientar un proceso de largo plazo, renovado, creativo, osado, en el cual consolidemos la representación social integrando la política y desplegando la UTEP, sin disociar esto en el desarrollo cotidiano, sino que el crecimiento venga de esa integralidad entre lo social y político, entre el territorio y la representación, entre el Estado y las organizaciones de base. Es importante construir nuevos modos de interpelar a la sociedad, de convocar a las juventudes. Contamos con elementos objetivos desfavorables, pero también hemos pasado momentos muy duros y hemos podido construir desde ellos organización popular. Hay que prestar atención a las nuevas demandas y maneras de militar. El ecologismo popular, la lucha por la igualdad de oportunidades y las nuevas maneras de vivir y sentir y construir identidades, el transfeminismo popular, la falta de opciones para el desarrollo de una vida plena, se combinan con virtualidad y nuevos modos de participación que es necesario atender, escuchar e interpelar. Quizás se trate de partir de la representatividad de los humildes y ampliar también a las mayorías populares, buscando el modo de organizar relatos más totalizadores, aun cuando en la actualidad una parte importante de las formas organizativas se articulen a través de demandas específicas. La posibilidad de entramarlas en una lógica común, en la expresión de un proyecto de país, en la perspectiva de la historia como motor de los pueblos. Nos une la certeza de que el mundo así, tal como está, es inviable y hay que poder transformarlo, porque no tenemos otro, porque como diría Freire, necesitamos pensar lo que no existe y hacerlo realidad. Ya sabemos que nunca abandonaremos la disputa en el espacio público, la esencialidad de nuestras tareas sociocomunitarias ni la gestión de los recursos relacionados con las políticas sociales. No vamos a dejar de ser barrios de pie. Se trata de ver qué más podemos hacer, cómo disrumpir en la política en conjunto con los movimientos populares y en particular con el Evita e incluyendo a otras.